Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque, como siempre, tenemos un tema que sé que les va a encantar. ¿A quién no le gustan las historias de amor, especialmente si vienen con un final feliz garantizado? Y cuando hablamos de historias de amor que te roban el aliento, las series turcas son maestras en el arte de hacernos suspirar, reír y, admitámoslo, a veces hasta llorar un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas que enamoran, pero con una condición: solo finales felices. Porque a veces necesitamos un poco de optimismo, un poco de esperanza y la certeza de que el amor verdadero sí existe y puede triunfar sobre cualquier obstáculo. Prepárense para conocer historias llenas de romance, drama, comedia y, por supuesto, ese toque especial que solo las series turcas pueden ofrecer. Así que si eres fan de los romances épicos, de los personajes carismáticos y de las tramas que te mantienen pegado a la pantalla, este es tu vídeo. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento, y ahora sí, vamos a empezar. Empecemos con una serie que es un verdadero clásico moderno, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora e impulsiva que trabaja en una tienda de comestibles. Un día su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y rivalidades profesionales. Lo que hace que Erkenci sea tan especial es la frescura de sus personajes, la belleza de sus paisajes y la forma en que retrata el despertar del amor entre Sanem y Can. Además de Özdemir y Can Yaman tienen una química en pantalla que es simplemente arrolladora. Y lo mejor de todo es que, después de superar todos los desafíos, su amor triunfa y terminan juntos, felices y enamorados. Un final perfecto para una historia de amor tan bonita. Ahora pasemos a una serie que combina romance, drama y un toque de misterio, Afili Aşk, o Trampa de Amor. Esta serie nos cuenta la historia de Ayşe, una joven trabajadora y ambiciosa que, para evitar un matrimonio forzado, decide fingir un matrimonio con Kerem, el hijo de su jefe, un joven mujeriego y despreocupado. Al principio su relación es puramente por conveniencia, pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. A medida que su farsa se vuelve más real, la atracción entre ellos se intensifica, pero también se enfrentan a la oposición de sus familias y a sus propios miedos. Afili Aşk es una serie divertida y entretenida que te engancha desde el primer episodio. La química entre Burcu Özberk y Alar Ertuğrul es fantástica y te hace creer en su amor. Y si al final, después de muchas idas y venidas, Ayşe y Kerem se dan cuenta de que están profundamente enamorados y deciden luchar por su relación, construyendo un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Sigamos con una serie que te robará el corazón con su ternura y optimismo, Her Yerdesen, o En todas partes tú. Esta serie nos presenta a Demir y Selin, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Demir es un arquitecto perfeccionista y obsesionado con el trabajo, mientras que Selin es una diseñadora de interiores creativa y espontánea. Al principio su convivencia es un desastre, ya que chocan constantemente debido a sus personalidades opuestas. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, empiezan a admirar las cualidades del otro y a enamorarse. Her Yerdesen es una serie encantadora que te recuerda que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Furkan Andia y Buke Pusat tienen una química increíble y te hacen reír y suspirar a partes iguales. Y por supuesto el final es de ensueño. Demir y Selin superan sus diferencias y deciden construir una vida juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la convivencia forzada. Ahora, prepárense para una serie que combina romance, intriga y un toque de humor negro, By Jane o Mr. Rowe. Esta serie nos cuenta la historia de Ezgi, una joven que ha tenido mala suerte en el amor y que está a punto de rendirse. Un día, conoce a Özgür, un propietario de un bar que no cree en el amor y que tiene una visión cínica de las relaciones. Özgür se ofrece a ayudar a Ezgi a encontrar el hombre ideal, dándole consejos y trucos para conquistar a su crush. A medida que pasan tiempo juntos, Ezgi y Özgür empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, pero ambos se resisten a admitirlo.
By Yale es una serie divertida y refrescante que te muestra que a veces el amor puede surgir de la forma más inesperada. Can Yaman y Ozge Gurel tienen una química explosiva y te mantienen enganchado a la pantalla con sus diálogos ingeniosos y sus escenas románticas. Y por supuesto el final es perfecto. Ezgi y Ozgur se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro y deciden apostar por su amor, demostrando que incluso el señor Round puede convertirse en el hombre ideal. Cambiando un poco de tono, pasemos a una serie que explora el amor desde una perspectiva más madura y realista, Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie nos presenta a Daphne, una joven camarera que se ve envuelta en un acuerdo inusual. Para salvar a su familia de una deuda, acepta fingir ser la novia de Homer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Al principio su relación es puramente profesional, pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse de verdad. Sin embargo, su amor se ve amenazado por secretos del pasado y por las intrigas de sus familias. Kiral Kask es una serie emotiva y conmovedora que te hace reflexionar sobre el amor, la familia y el sacrificio. El Zinsangu y Bar Arduk tienen una química mágica y te transmiten la intensidad de sus sentimientos. Y después de superar todos los obstáculos, Daphne y Homer finalmente logran estar juntos, demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. Su final es un claro ejemplo de que el amor, aunque a veces complicado, siempre encuentra su camino. Ahora hablemos de una serie que te transportará a paisajes impresionantes y te hará soñar con un amor de cuento de hadas, Erkai. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan, una joven que es obligada a casarse con Miran, un hombre que busca venganza contra su familia. Al principio Miran solo está interesado en vengarse, pero a medida que conoce a Reyyan, empieza a enamorarse de ella. Reyyan por su parte se siente atraída por la intensidad de Miran, pero también teme su pasado y su sed de venganza. Erkai es una serie dramática y apasionante que te engancha desde el primer episodio. Ebru Sain y Aknagzu tienen una química innegable y te hacen creer en su amor a pesar de las circunstancias. Y aunque el camino hacia la felicidad está lleno de sufrimiento y obstáculos, al final, Reyyan y Miran logran superar su pasado y construir un futuro juntos, perdonando y amándose incondicionalmente. Un final que nos recuerda el poder del amor y la redención. Sigamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de locura, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Serkan, un arquitecto rico y arrogante, le retira su beca. Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar sus respectivas carreras. Al principio su relación es puramente por conveniencia, pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse de verdad. Senkalkapm es una serie divertida y romántica que te hace reír a carcajadas. Andercel y Kerem Bürsin tienen una química electrizante y te mantienen enganchado a la pantalla con sus diálogos ingeniosos y sus escenas románticas. Y por supuesto el final es de ensueño. Eda y Serkan superan sus diferencias y deciden construir una vida juntos, demostrando que el amor verdadero puede surgir incluso de un acuerdo falso. Esta serie nos dejó con un sabor de boca dulce y con la esperanza de que a veces, el destino tiene planes inesperados para nosotros. Ahora hablemos de una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la amistad y la familia, Askman Kintikam, o Amor, Lógica, Venganza. Esta serie nos cuenta la historia de Ezra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz. Años después Ezra se reencuentra con Ozan, quien se ha convertido en un empresario exitoso. Ezra decide trabajar para Ozan para vengarse de él por el dolor que le causó en el pasado. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Ezra y Ozan empiezan a recordar los buenos momentos que vivieron juntos y a darse cuenta de que todavía hay amor entre ellos. Askman Kintikam es una serie emotiva y reflexiva que te muestra que a veces el amor puede tener segundas oportunidades. Burku Ozberk y Ilansen tienen una química palpable y te transmiten la complejidad de sus sentimientos. Y después de superar sus rencores y perdonarse mutuamente, Ezra y Ozan deciden darse una segunda oportunidad y construir un futuro juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar el tiempo y la distancia. Un final inspirador que nos recuerda que nunca es tarde para amar de nuevo. Finalmente quiero recomendarles una serie que combina romance, aventura y un toque de fantasía, Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman desde la infancia. Sí.
Embargo, su amor se ve interrumpido por una serie de malentendidos y secretos familiares. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar, pero ambos se enfrentan a nuevos desafíos y obstáculos. Sefirin Kazeta es una serie dramática y emocionante que te transporta a paisajes exóticos y te sumerge en una historia de amor épica. Neslihan Atagul y Engin Kurek tienen una química poderosa y te hacen sentir la intensidad de sus emociones. Y aunque su camino hacia la felicidad está lleno de lágrimas y sufrimiento, al final, Nare y Sankar logran superar su pasado y construir un futuro juntos, demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad, incluso el destino. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos recorrido un montón de series turcas que enamoran y que, lo mejor de todo, tienen finales felices. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención para empezar a ver. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, hay muchísimas más series turcas con finales felices esperando a ser descubiertas. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir mis recomendaciones y mis opiniones sobre el mundo del entretenimiento. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas con finales felices. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme por qué les gustan tanto. También me gustaría saber qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea de su agrado. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.